Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra clase virtual de historia. Hoy, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, en esquema muy general, para poder entender algunos conceptos básicos. Pero antes, recordá suscribirte a mi canal, a Eva la Profe, ¿sí? Y a partir de que te suscribas, la campanita te va a ir avisando cuando ingresen nuevos videos, ¿sí? Así que venite conmigo, vamos a tratar de entender un poco esta Segunda Guerra Mundial en tiempos de pandemia, en donde, bueno, todos hemos tenido que ajustar los profes los contenidos a lo mínimo indispensable porque estamos alejados de ustedes físicamente, pero al menos tratando de llegar a través de las cámaras, ¿sí? Vuelvo a recalcar que esta clase o estas clases mías son generalmente explicativas, que plantean, hacen los planteos generales, hacen algunas aclaraciones, hacen algunas conexiones. No es el desarrollo profundo del tema, que lo van a hacer seguramente con sus docentes y en el caso de mis alumnos a través de los textos, de los libros de texto que vamos trabajando. Pero sí te permiten estas clases tener una orientación y algunas herramientas para que cuando vayas a hacer la lectura de los textos no estés tan perdido en esta historia, ¿no? Que es muy larga y muy compleja, ¿sí? En el caso de la Segunda Guerra Mundial, ya habíamos visto nosotros cuando analizamos las causas de 1939 a 1945, un conflicto que duró 6 años y con, digamos, una destrucción prácticamente masiva, ¿sí? Porque de hecho concluyó con las dos guerras mundiales, ¿no? En Hiroshima, dos bombas nucleares en Hiroshima y en Nagasaki. Entonces, digamos, su nivel de destrucción va a superar terriblemente al de la Primera Guerra Mundial, que había sido considerada para aquella época como la Gran Guerra. Nos venimos aquí entonces, yo he hecho una división como muy general de los cambios que se van a dar después del 45, ¿sí? He dividido en lo político, qué cambios políticos va a traer la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, lo primero va a ser el famoso mundo bipolar. Bi significa dos polos importantes, dos países importantes, dos estados importantes que se van a disputar el orden mundial. Por un lado, Estados Unidos con un sistema capitalista, una forma de gobierno democrática, y por el otro lado, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, con un sistema de gobierno totalitario y con un sistema económico absolutamente cerrado, ¿sí? Comunista o socialista, como ustedes lo quieran llamar, ¿sí? Estos dos países, estos dos estados se van a disputar a los demás países para tratar de hacerlos entrar como países satélites a estos dos grandes líderes del mundo, ¿sí? Este mundo bipolar entre este mundo bipolar, mejor dicho, se va a establecer lo que llamamos la Guerra Fría. Es decir, ¿por qué Guerra Fría? Porque estos dos estados van a seguir compitiendo, si bien no va a haber un enfrentamiento directo de dos ejércitos, como se había dado en la Guerra Mundial, los enfrentamientos van a ser de tipo tecnológico, ¿sí? Científico, a través del espionaje, por ejemplo, y a través de problemas políticos de otros estados, como va a suceder sobre todo en la zona de África y de Asia. Entonces el enfrentamiento no va a ser directo, por eso hablamos de guerra fría, no va a ser el fragor de la lucha de un ejército con otro, sino que va a ser de una manera más disimulada, pero igualmente de cruenta, ¿sí? De hecho, muchas de las películas que ustedes han visto como Misión Imposible, por ejemplo, están basadas, o el agente de James Bond 007 está basado en este periodo de la llamada Guerra Fría, ¿sí? Bien, este mundo bipolar ha sido una división ideológica, política, económica, pero también se ha transformado en una división física, porque la misma Alemania va a quedar fragmentada en dos estados, ¿sí? Que uno va a adherir a la política de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la otra a la política estadounidense. Y de hecho esa división se va a volver física con la construcción del muro de Berlín, que va a dividir hasta familias enteras ideológicamente y físicamente, ¿sí? Luego, como consecuencia de este mundo bipolar, de estos dos estados fuertes que van a tratar de disputarse a los otros estados,
Va a haber otros países que habían sido colonia de muchos de los países europeos, ubicados en África y en Asia, que van a aprovechar esta circunstancia de lucha interna, de final de la guerra, de que los países que habían ganado la guerra no querían vanagloriarse de ese triunfo, van a aprovechar la coyuntura para iniciar lo que se llama proceso de descolonización, es decir, de liberarse del dominio y dejar de ser colonia, en el caso de la India, en el caso de Argelia, en el caso de Vietnam, en el caso de Sudáfrica. Van a aprovechar la coyuntura para separarse de esos antiguos dueños y lograr su independencia. A este grupo de países que en esa altura del siglo XX van a lograr su independencia, se los va a conocer con el nombre de el tercer mundo, generalmente países subdesarrollados, que inicialmente van a ser los de Asia y África, y tiempo después a los países de América Latina también se los va a incluir, pero por una cuestión de subdesarrollo, es decir, desde una variable económica, ¿no? El tercer mundo surge como una posición intermedia entre estos dos mundos, el primero y el segundo aparecen como una opción diferente, pero en muchos casos las luchas, porque el único caso de independencia pacífica en el proceso de descolonización se va a dar en la India con Mahatma Gandhi. En el resto vamos a ver el enfrentamiento de Estados Unidos y de la Unión Soviética a través de un problema de terceros, como en el caso de la guerra de Vietnam, ¿sí? Apoyando cada uno a sectores distintos dentro de la política interna de esos países, ¿sí? Para seguir esta cuestión del enfrentamiento, que hablábamos de una guerra fría que no era directo. Dentro de las políticas, yo he puesto la cuestión del surgimiento de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Por qué política? Y porque de hecho esta organización va a nacer con la intencionalidad de evitar los conflictos, de llegar a soluciones pacíficas. Pero ¿por qué la pongo entre lo político? Porque justamente los países que van a dirigir la ONU van a ser los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, muchos otros países van a formar parte de la ONU, pero no van a tener el poder de decisión. De alguna manera, la ONU también se constituye en un elemento de presión y de dominio de los países que triunfaron en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y después, por supuesto, que la ONU va a ir creando otros organismos que van a depender de la ONU, que llegan, por supuesto, hasta nuestros días y que se van a dedicar a cuestiones de la salud, como la OMS, por ejemplo, y demás organizaciones con otros fines, pero originalmente el fin era tratar de evitar de llegar a conflictos armados como un punto básico de la organización. Desde lo económico, al haberse dividido, está muy vinculado con lo político, al haberse dividido este mundo en dos, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética van a intentar de proteger a los países que son satélites de ellos, es decir, que van a depender de ellos. Protegerlos militarmente y ayudarlos a su desarrollo y reconstrucción económica. En este sentido, si venimos aquí, tenemos el Plan Marshall, que obviamente va a responder a los intereses de Estados Unidos y va a beneficiar a los países europeos occidentales que habían ganado la Segunda Guerra Mundial, y consistía en una serie de préstamos que le hacía Estados Unidos con bajos intereses que debían devolver una vez que se reconstruyan las economías, y que por supuesto esos países debían comprar las manufacturas y las producciones norteamericanas. Así que no era como muy generoso, pero venía como una ayuda para reconstruir las economías. La Unión Soviética no se va a quedar al margen de esto, va a generar lo mismo con los países bajo su dominio, que van a estar en el ala oriental, digamos, y va a ser el Comecon, que va a ser como un mercado de economía cerrada, porque solamente van a poder intervenir en el Comecon los países de ideología socialista. Se va a ser un mercado cerrado que no va a tener contacto con el occidente. O sea, también va a ser la Unión Soviética para proteger a los países satélites. Desde lo militar, para el occidente o los países bajo el control de Estados Unidos, va a surgir la OTAN, que se mantiene hasta hoy, la Organización del Atlántico Norte, que es un acuerdo militar básicamente para sostener a los diferentes gobiernos que han surgido después de la Segunda Guerra Mundial y que están alineados directamente con Estados Unidos. Y por el otro lado,
por el lado de la Unión Soviética, va a surgir el Pacto de Varsovia, que va a cumplir las mismas funciones que la OTAN, pero que va a desaparecer cuando este mundo bipolar caiga, cuando en la Unión Soviética entre a gobernar Mikhail Gorbachev y con la perestroika y el glasnost se destruye la Unión Soviética, pues entonces el Comecon y el Pacto de Varsovia van a desaparecer, ¿sí? Luego tenemos, y aquí con rojo, justamente otra consecuencia importante que, si bien es cierto, se da durante el desarrollo de la guerra, pero queda como consecuencia muy marcada el genocidio, es decir, lo que nosotros le llamamos el holocausto judío, la destrucción masiva de la población judía en Europa a través de los campos de concentración y de los campos de exterminio. Una política que nosotros habíamos estudiado respondía a las ideas del nazismo, este partido político y esta ideología creada por Adolfo Hitler, que sostenía que el pueblo alemán, la raza aria, era superior a las demás razas y particularmente se había puesto en contra de la raza semita a la que pertenecían los judíos. Entonces, a través de estos campos del secuestro, la violación de todos los derechos humanos que ustedes puedan imaginar, la confiscación de los bienes y luego el someterlos a los campos de concentración, a los trabajos forzados y más tarde a los campos de exterminio, alrededor de entre 5 y 6 millones de judíos murieron dentro de estos campos de concentración y digamos, con ejecuciones de variado tinte, desde los disparos hasta las cámaras de gases, que ha generado la gran, digamos, desaparición de esta masa poblacional de judíos, ¿no? El holocausto judío. Y ese genocidio, porque se denomina así a toda esta, digamos, matanza de gran cantidad de personas, de alguna manera estos crímenes van a ser analizados y juzgados en los llamados juicios de Nuremberg, donde van a ser sometidos a juicio todos aquellos jerarcas o grandes jerarcas del ejército nazi y fascista. Por supuesto que por esos juicios va a ser castigado y sometido a la pena de muerte Mussolini, no así Hitler, porque bueno, se suicida antes de que se termine la guerra y que se llegue a esos juicios. Y después tenemos una cuestión ambiental que se va a dar básicamente en la zona de Asia, donde van a impactar estas bombas nucleares que van a generar, en donde cayeron la desaparición total absolutamente, queda pulverizado todo ser viviente, pero también va a tener sus consecuencias a muchos kilómetros del lugar de impacto y durante muchas generaciones porque se va a dar una mutación en el ADN, ¿no? Entonces también, pero no solo de todo ser vivo, en el ADN de todo ser vivo, así que no solamente los seres humanos, sino los animales y las plantas también van a sufrir estas cuestiones que tienen que ver con las bombas nucleares. Esto es en líneas generales que ustedes van a ir analizando como las consecuencias de fuerte impacto, ¿sí? Que seguramente con sus profesores y en el caso de mis alumnos lo vamos a ir viendo de una manera sintética, dado estos tiempos de pandemia en donde los contenidos los hemos reducido lo máximo que hemos podido. No es una explicación simplista, simplemente trato yo de conectarles estas consecuencias que son como las más importantes para que uno las tenga en cuenta. Y bueno, y no aparece aquí en el esquema, pero sí, a raíz de estos hechos van a nacer las llamadas tercera generación de los derechos humanos, que los podemos vincular con formación ética y ciudadana, que son los derechos a un medio ambiente sano, los llamados derechos a la solidaridad, y que son derechos que ya van a ser a nivel comunitario, no solamente individuales como los anteriores. Bueno, nos veremos en próximas clases.